algunos días en algunas historias de Instagram reiteré mi postura y mi pensamiento de que no todo mundo debería tener derecho a ser padre de familia. Eso no es un comentario ni clasista ni racista, es la pura realidad. Si tú no tienes con qué solventar la vida de un niño, no tengas niños, Me es muy difícil de entender, de comprender cómo, por más que el Arqui abra más sus pompitas, estire más la raya y hasta llegue a poner una mira láser encima del occipucio, el Arqui siga cagando fuera del hoyo. Ni siquiera con la tecnología moderna y con su adquisición de un nuevo dron puede atinarle al agujero. Me compré un dron. Y ahí andaba haciendo yo mis primeras pruebas de vuelo, hasta que veo a un trabajador muy quieto, digo, chinga, y me le acerco con el dron y le digo, mira qué tal, ahí síguele papi, no hay pedo, como quiera te pago el viernes. Desde ahí podíamos observar que el Arqui pues no era la mejor persona por andar hostigando a un albañil que se tomó 30 segundos para checar su celular durante su humilde jornada de más de 10 horas trabajando bajo el sol. Pero ya ven, es un flojo huevón que no quiere salir de la pobreza porque sacó su celular a la mitad de la obra. Recientemente este señor volvió a hacerse viral por decir que los pobres, bueno, que él cree, no que se les imponga, no deberían de tener hijos. Previamente ya habíamos hablado de él en mi canal de clips, cuando ustedes me mandaron al Discord un TikTok que había hecho el Arqui hace aproximadamente 8 o 9 meses, diciendo que el pobre es pobre porque le hace falta visión. Mucha gente que seguramente ahorita está viendo el video me va a empezar a reventar porque va a empezar a decir, arquitecto, entonces tú estás a favor de la filosofía del el que es pobre porque quiere. El que es pobre no por una falta de oportunidades, es pobre por falta de visión. Y sí, Arqui, no dudo que existan 3 o 4 pobres que sean unos huevones, que quieren que los mantengan y que dicen, sí estoy bien, viviendo en la miseria que mantengan. Pero creo que te hace falta abrir esos ojos de lagaver clasistas, Arqui, para ver que todas las mañanas, a partir de las 5 de la mañana, un ejército de miles de personas emigran del Estado de México, haciendo más de 2 horas en transporte público para llegar a trabajar a la Ciudad de México. Entonces, ¿de dónde sacas que los pobres no quieren ser pobres? En fin, cubrimos ese video. Y luego, curiosamente, en menos de una semana después de haber publicado ese clip, se hizo más revuelo en Twitter al volver a hacer este TikTok que el Arqui solito subió. Un TikToker que hacía contenido de arquitectura dando su opinión respecto a cómo los pobres son huevones. Y se molestó el muchacho bastante. Tanto que hizo otra serie de TikToks diciendo que la gente que lo critican es por tontos que no comprenden. ¿No ven que yo veo en la obra albañiles huevones que les pago una miseria y trabajan todo el día bajo el sol sin ningún tipo de medida de seguridad o seguro que cubran en caso de que se les reviente un dedo o se chinguen la espalda de estar trabajando en la obra? Que la gente no trasciende o que no sale de pobre porque no quiere. Y nunca faltó uno que otro que salió a decir de... El Arqui es clasista. El Arqui pues está hablando desde su privilegio. Él no debería de estar opinando que no necesita. Y está bien, hay otros creadores de contenido que se limitan a dar estadísticas y te dicen el por qué el pobre no puede salir de pobre. Claro, chichino. Pues el sistema y porque las estadísticas y bueno, allá vaya usted. Vaya y apláudales, que la situación es complicada. Pero desde siempre, no nomás ahorita. Y acá el genio, para nada ignorante, para nada Dunning-Kruger, un baboso que por haber leído o porque su papá lo traumó con decir que es que tienes que trabajar si no vas a acabar igual de pobres que los albañiles, se cree experto en todo, en temas de movilidad de clase, solo porque una vez más, y lo veremos más adelante, su papá lo traumó. Curiosamente, el arquitecto que estudió una de las carreras más caras en el país actualmente, no solo por lo que cuesta la colegiatura, sino también por la cantidad de materiales que se te van a hacer requeridos que vas a tener que comprar a lo largo de toda la carrera de arquitectura, estuvo desprestigiando al estudio y a los datos y a los otros youtubers. ¿Quiénes serían esos youtubers, verdad? Que citan estadísticas y ensayos que dictan que en efecto la movilidad social es muy complicada, por no decir súper difícil, en nuestro país. No por nada creo que este miserable entrega mal sus proyectos. Eso es un chisme de Twitter, la verdad. Pero ¿por qué estás desprestigiando a la gente que estudia, Arqui? Que en efecto tenemos problemas estructurales que hacen que la mayoría de personas, literalmente 3 de cada 4 pobres, se queden en su pobreza a lo largo de la vida. O podemos hacerle caso a este miserable acomplejado que se cree clase alta cuando ni siquiera llega a clase media, porque sus ojitos lo ven en las obras. Fuera de que también al mismo tiempo está perpetuando la idea de que la miseria humana, la pobreza es algo inamovible, porque siempre ha sido así, entonces no te andes quejando, no es ninguna sorpresa. Si tuviste suerte de nacer en una posición privilegiada, qué chido. Pero si no, pues te tocará sufrir el resto de la vida y servirle a estas clases privilegiadas porque, pues, ¿quién te mandó a ser pobre y no querer salir adelante con ganas y esfuerzo? A pesar que, repito, Arqui, todos los días, por lo menos en la Ciudad de México, gente viene de las afueras de la ciudad a trabajar en la Ciudad de México para intentar salir o sacar a su familia adelante. Lo cubrimos en el canal de clips, ahora en el canal principal. Para allá, ahora sí taclear directamente a esta persona que se retaca todos los días por el Anacleto su dosis de narcisismo.
ignorancia. Y ver cómo el Arqui, por tercera ocasión o cuarta, ya ni sé qué número llevamos, volvió a zurrar fuera del hoyo, será lo que estaremos viendo a lo largo del video. ¡Vamos a empezar! Mis chavos, recientemente, hace como 2 semanas, se celebró el Día del Padre en México. Y el Arqui aprovechó para volver a darnos su postura acerca de la pobreza en México, aprovechando que su padre le enseñó muy bien a decir lo que realmente piensa sin que te importe la opinión de los demás, a pesar de que esa opinión esté llena de caca y sea sumamente ignorante. Hace algunos días en algunas historias de Instagram reiteré mi postura y mi pensamiento de que no todo mundo debería tener derecho a ser padre de familia. Cabrón, si tú no sabes ponerte un condón, no tengas niños. Eso no es un comentario ni clasista ni racista, es la pura realidad. Si tú no tienes con qué solventar la vida de un niño, no tengas niños, Ante esto, yo sabía que la crítica iba a ser dura, porque es un comentario que aunque mucha gente piensa, no se dice en voz alta. En efecto, Arqui, hay mucha gente igual de sopenca y hueca como tú, que piensan lo mismo. Pero existen muchísimas otras personas menos clasistas que entienden que lo que acabas de decir es una reverenda mamada. Pero lo puedes tomar como todos están mal, yo estoy bien, porque desde mi perspectiva, ellos piensan que se me subió la fama y por eso digo estas cosas horribles acerca de cómo otras personas sufren y yo no tengo ni la tantita empatía para entender por qué. Iba a empezar a decir que ya se me había subido el personaje, que ya se me había subido la fama, o alguna que otra estupidez como esa. Quien me conoce sabe perfectamente que no es así. Porque yo desde que tengo 0 seguidores, pienso que no todo el mundo debería tener el privilegio. Y no hablo solamente de procrear, sino formar una vida. Gracias por aclarar que ha sido de la Turbo Gaber desde la cuna, Arqui. ¿Quién lo hubiese pensado? Aparte yéndose por la tangente que él solito sacó, para nada proyectando que en efecto siente que se le subió la caca a la cabeza, y nunca se le pasó por la cabeza que si tantas miles de personas estaban criticando su mensaje clasista, era porque Chance, el señor arquitecto, es un clase mediero que se cree clase alta, por lo tanto aspiracionista, y que hace menos y pelucea a la clase baja porque él sueña a que está más cerca de pertenecer a la clase alta cuando está a unos malos días, a una enfermedad, de bajar hasta el escalón de la pobreza. Y esta profunda reflexión de 2 centímetros le surgió al Arqui cuando andaba muy feliz por su vida de clase media, abrazando su clasismo, hasta que se encontró con un niño pidiendo dinero en la calle. Este comentario surgió porque en una parada, bueno, ya venía yo también enojado. En un alto, en un semáforo, vi cómo se acercó un joven de aproximadamente 22, 23 años de edad, acarreando de la mano a su hijo bajo un sol de 35 grados, pidiendo dinero, pidiendo limosna para poder comer. ¿Quién sabe por qué en ese día, verdad, estaba enojado el Arqui? Chance porque tuvo que convivir con gente pobre como lo son los albañiles y para nada demostraron en el pasado que los odia. Y en efecto, está muy bien que te indigne ver que hayan personas sufriendo en la calle, teniendo que pedir dinero para poder comer, sin un techo donde dormir en la noche. Más si esas personas son niños. Es muy indignante. Y no sé dónde está el Arqui, en qué lugar de provincia, qué sorpresa, ¿verdad? En un calor de más de 35 grados. Está bien odiar la pobreza, porque es de la chingada. Pero lo que no está bien, Arqui, es odiar a los pobres, a la gente que padece de esta condición. Porque estas personas no son una plaga, Arqui. No son personas que no quieren salir adelante por ser huevones. Es gente que sufre las consecuencias de la pobreza, de una situación económica. Pero creo que lo estoy viendo con ojos muy tiernos, ¿no? Con ojos de inexperiencia, porque el Arqui está todos los días trabajando en el campo de batalla y tiene la escuela de la vida. Pidiendo limosna para poder comer. Tú, como seguramente mucha gente, se podrá haber enternecido con esa escena, con esa imagen de un padre frustrado tal vez por su situación económica, por la impotencia de no poderle poner un plato sobre la mesa a su hijo. Pero vemos otros más cascarrabias, más clasistas, más, llámale como quieras. El bruto se cree valiente por decir lo que su brillante cabecita piensa sin filtro. Y obviamente esto le va a dar pie a un falso humanismo que es que me preocupan los niños en la calle. Por eso deberíamos esterilizar a los pobres y ese niño que ahorita está sufriendo en la calle bajo el sol de 35 grados, sin comer, sin un techo de dormir, pero en el futuro vamos a pedirle, si no es que hasta de plano esterilizarlo, para que no tenga hijos para salvarlos, a pesar de que él no tiene ninguna culpa. Y así son la mayoría de personas que están pidiendo en la calle, sufren o vivieron esta pobreza extrema desde niños y crecen a ser adultos y luego el Arqui los juzga. Me estoy empezando a enojar un poquito, perdón. Pero bueno, eso pasa cuando es la tercera vez que la cajeteas, Arqui. Ya te tocó video en el canal principal, Arqui. Llámale como quieras. Que creemos que un ser humano pensante debería tener la capacidad de razonar y entender que si no se tiene una solvencia económica para poder dignificar la vida de un ser humano, no es prudente traerla al mundo. Wow, Arqui, una vez más, brillante razonamiento. ¿Quién diría que no sería lo más prudente traer una persona al mundo a sufrir las mismas condiciones donde tú naciste? Y es muy fácil decirlo. Desde tu perspectiva, una persona que al parecer tuvo un núcleo familiar fuerte, para nada clasista, que lo apoyó a lo largo de todos sus estudios hasta la universidad, la conclusión para que fuera un gran exitoso arquitecto que no gana más de 100,000 pesos al mes, pero el baboso se cree clase alta, que
De hecho, aunque ganes 100,000 pesos al mes, tampoco eso te convierte en clase alta, Arqui. Ni aunque ganes 200,000 para personas que son de México, aunque ganes más de $6,000 al mes o hasta $12,000 al mes, tampoco eso te convertiría en clase alta, Arqui. Pero ahora imagínate, digo, si puedes imaginar, ¿no? Con tu cabecita llena de ideas, deleznables, chance estas personas nunca tuvieron acceso a una buena educación y sobre todo a educación sexual para entender las consecuencias de tener relaciones, que digo, es una parte fundamental de nuestra vida, ¿no? Muy arraigado a nuestro ADN, a nuestros instintos, que es el procrear para preservar la especie. Y chance por eso se cometió un error por ignorancia, porque no sabían, Arqui. No sabía, nadie les enseñó. Vivieron en la calle desde niños, igual que como viste al niño pidiendo dinero en la calle. Y por eso tienen hijos a temprana edad. Lamentablemente nadie les enseñó, Arqui. Y es una tragedia. Pero fíjate que me hizo mucho ruido precisamente como dijiste eso de que un ser humano pensante sería más prudente. Que un ser humano pensante debería tener la capacidad. Entonces los pobres que no pensaron eso, literalmente por falta de educación, porque nadie les dijo sobre los riesgos que hay al tener relaciones deliciosas, ellos no son humanos. De perdida ya quedó en claro que no son humanos pensantes en tu cabecita, pero ¿ya son personas o no son personas? Porque estas ideas fascistas de querer erradicarlos, pues me dan a entender, por lo menos a mí, un ignorante comunicador, que los estás deshumanizando. Y rezando tantito a lo de que el Arqui es sumamente clasista sorpresa sin ser clase alta, que no lo tienes que hacer para ser clasista igual, digo, el clasismo afecta a todos literalmente los escalones de la escalera socioeconómica, pero lo digo porque al parecer él se siente muy chingón, porque hace menos, literalmente considera como humanos no pensantes a los pobres, sin saber que el tipín pertenece a la clase media, sigue siendo de la clase obrera. Por lo tanto, estás literalmente, Arqui, a que te dé cáncer a ti, o que le dé cáncer a algún familiar, que ojalá no suceda, para que bajes a ser pobre, o que tengas un mal año en tu trabajo para bajar a la clase baja. Y esto lo digo porque, digo, no sé si el Arqui tenga ahorros con su super salario de ser arquitecto que no puede comprar las casas que construye. Bueno, en provincia chances sí las pueda comprar, pero me refiero a donde verdaderamente reside la clase alta, pues. Es una persona que si deja de producir, si deja de trabajar, no podrá sobrevivir más de un año. De hecho, la clase media a lo mucho podrá sobrevivir medio año con sus ahorros. Por lo tanto, si el Arqui deja de producir, como la mayoría de nosotros, a pesar de hasta los youtubers, pues, la mayoría de youtubers, dejamos de producir, dejamos de trabajar, vamos a descender en la escalera socioeconómica. Por lo tanto, el Arqui sigue siendo clase trabajadora. No tienes inversiones, Arqui, no tienes propiedades u otros negocios o renta de locales que literalmente solo requieran que cobres las rentas para poder subsistir y no trabajar para vivir de eso. Entonces, no eres clase alta, Arqui. Estás mucho más cerca de acabar como los pobres que tanto criticas que de los millonarios que tanto sueñas y admiras, que al final ellos mismos te ven hacia abajo. Por eso surgió el comentario, por mi impotencia, por mi enojo. No creo, fíjense que no creo, porque repito, ya sacó la carta del falso humanismo de es que, ¿cómo es posible que niños vengan a sufrir al mundo? Por eso hay que esterilizarlos o prohibirles que lo hagan, en vez de empaparme, investigar y aprender un poco más sobre el problema complejo que es la pobreza antes de abrir mi clasista bocota. A mí se me hace más bien, Arqui, que el comentario surgió de que genuinamente te zurraron los huevos verlos ahí, ver ese papá de 22 años con su hijo pobre en la calle pidiendo dinero. No fue la indignación de ver físicamente, empíricamente como te encanta, las fallas estructurales de nuestra sociedad que propician que niños, pequeños humanos como tú y yo, estén pasando y hoy existan, vivan, pasando hambre en las calles y sin un techo en donde dormir. Creo que solo te molestó verlos, literalmente, que existieran junto a ti. Porque son, a mi parecer, ¿verdad? Ya que estamos todos opinando, el vivo monumento que te recuerda la realidad en la que vives. Y no en la utopía de primer mundo en donde te gustaría vivir. No te interesa ayudar, güey, te interesa que no te molesten. No les interesa realmente acabar con el sufrimiento de los pobres, les interesa acabar con los pobres, ¿sí? Por eso es como de que hoy sentí mucha pinche impotencia de ver un niño pidiendo comida en la calle. Por eso que él no va a tener derecho a reproducirse. Y es, bueno, espérate, carnal, o sea, el niño es una víctima, ¿me entiendes? Él no es el culpable de nada. Sí, pero cuando crezca, él ya va a ser un culpable también por no haber salido de la pobreza. Y espérame, güey, pero si estás diciendo que su papá lo obliga a vender porquerías en la calle, ¿cómo va a salir de la pobreza si ni lo dejaron estudiar, güey? Pues no sé, güey, hay que ser chingón de alguna manera u otra. Ok, va, tal vez, pero entiendes que ese niño tiene mayores dificultades, ¿no? O sea, va a tener más dificultades que la gran mayoría, porque aparte de eso va a tener más enfermedades, va a tener más carencias, va a tener menos contactos. Sí, güey, el pedo es que ese niño no se va a poder reproducir cuando sea grande. Fin. O sea, es como... No, Esquizo, fíjate que no, me estás diciendo muchas palabras que no me enseñaron en la carrera de arquitectura. ¿Quién lo diría?
tontería. ¿Yo qué voy a andar pensando de las dificultades masivas que estos niños van a tener a lo largo de su vida cuando mi papá me dijo que no, que solo con echarle ganas y traumarme de por medio a lo largo de toda mi vida saldría adelante? Por cierto, vayan a ver ese chilaclip de mi compilla Esquizo. Está muy bueno. Explora más a profundidad estos temas de clasismo. Se los dejaré en la descripción. Y también en su video, alguien en su chat le comentó que esto ya fue criticado en una historieta de Mafalda, en donde Mafalda está caminando junto a una amiga y se topan con una persona viviendo en la calle. Mafalda dice que me parte el alma ver gente pobre. A mí también. Habría que dar techo, trabajo, protección y bienestar a los pobres. ¿Para qué? Bastaría con esconderlos. Es lo que quiere el Arqui. El Arqui solo quiere tapar el sol con un dedo y dejar de ver a los pobres, porque ellos se buscaron vivir en la miseria por nacer en la pobreza. Y digo, no está de más decir que el Arqui es una persona que pues no es muy brillante, no es como que tiene muchísima capacidad cognitiva y por eso anda simplificando grandes problemas como lo es la movilidad social y la pobreza en nuestro país. Pero suena más bonito y pega más con su audiencia clasista, bueno, con su papá más bien, con la aprobación de su papá. Vamos a llegar a eso, no estoy diciendo estas cosas nada más porque me cae mal el Arqui. Pero al final termina viéndose muy ignorante, muy sopenco, muy insensible, muy apático con las personas que están más próximas, con personas humanas, que los multimillonarios que tanto aspira o sueña con que va a llegar a ser. No vas a solucionar ningún maldito problema. Literalmente es basura que se atasca. Hace que la gente tenga ideas que realmente no van a servir para nada. No van a servir para transformar la realidad, porque lo único para lo que sirven es para el odio. Lo único que sirven es para que digas: todos mis problemas es porque hay pobres. Debería de no haber pobres. Y es, sí, debería no de haber pobres. ¿Qué hacemos para eliminar la pobreza? No, hay que eliminar a los pobres. Oh, chinga. Por eso surgió el comentario, por mi impotencia, por mi enojo. Enojo que seguramente comparte mucha gente, que no se atreve a decirlo porque socialmente no es muy bien visto. Y porque todo sopenco el niño, duro y dale, de que él es valiente. Y no igual de baboso, de vendehumos, como Diego Dreyfus con su saga El Mundo Según Yo. No soy clasista y no soy racista, sí soy energista. eso no es un comentario ni clasista ni racista, es la pura realidad. Si tú no tienes con qué solventar la vida de un niño, no tengas niños, O el Temach, que es el único que se atreve a decir verdades sobre las mujeres y para nada solo está proyectando el odio que le tiene a su madre y a todas las mujeres que han estado con él. Tú, vato, que decidiste estar con una mujer promiscua, vas a enfrentar humillaciones diarias. Tú, como seguramente mucha gente, se podrá ver enternecido. Sabemos otros, más cascarrabias, más clasistas, más... llámale como quieras. Sí, el Arqui piensa que todos son unos cobardes, que no se atreven a decir las mafufadas que él dice, muy ignorantes, muy tontas. Y luego sigue con esta chaqueta mental de es que la sociedad también premia a los padres. Yo solo busco más bien que se evidencie y castiguen a las personas que neglean a sus hijos, que estoy de acuerdo, que los niegan o que no pasan tiempo con ellos o no pagan manutención, pero realmente solo es una manera de justificar el odio que tiene hacia los albañiles. Pero igualmente creo que si todo mundo tenemos la posibilidad y el derecho de procrear, también deberíamos de tener ciertas obligaciones y sobre todo responsabilidad. Esa responsabilidad que precisamente hoy se debería premiar a esos padres de familia que sí han asumido la responsabilidad de formar y educar. No esos que, no, pues fíjate que hoy no puedo. Yo lo que digo no es para caerles bien. Yo lo que digo es porque tengo convicciones y es porque de verdad lo creo. Porque defiendo lo que creo. Y lo que creo es que... Y aquí el Arqui ya está en una espiral de no saber qué decir, intentar salvar y manipular a su audiencia con eso de yo no hago lo que hago para caerles bien, cuando literalmente ese es el punto de hacer contenido en redes sociales, hacer una audiencia. Y él, que le agrade lo que le digas o que disfrute la manera que haces contenido, que los entretengas. Pero ahora dice que tiene convicciones porque lo ha estado siendo fuertemente criticado por muy objetivas razones como lo es ser clasista e ignorante, pero es una persona que él defiende lo que cree. Todo basado en creencias y no en datos o estadísticas o investigado un poco. El señor que estudió una carrera. Hazme el favor. Y esa misma gente, la que me llamó clasista, la que me llamó desubicado, la que me dijo, tú eres arquitecto, no sociólogo, limítate a dar tus opiniones de construcción. Son los primeros que traen 2 o 3 hijos regados y ni les hablan. Y ahí va otra vez a ponerse de niñito llorón, a decir que si estás en mi contra, con tono burlón obviamente, es porque te está quedando el saco de lo que te estoy diciendo. Tú eres de esos abandonahijos. Por eso te duele mi mensaje clasista e ignorante. Porque lo que te choca, te checa, papacito. ¿Quién lo diría? Fuera que el Arqui solito se está papeando y evidenciando que una vez más está zurrando fuera del hoyo y no entiende por qué. Y la gente te dice que te limites a dar consejos de arquitectura, porque digo, es tu rubro, es lo que estudiaste, y no andar opinando sobre si los pobres pueden o no tener hijos, porque no vas a ir a medicarte con un carpintero, Arqui. Sería muy irresponsable, como tampoco irías a obtener opiniones de desigualdad social con un resentido llorón que cree que por andar predicando mensajes clasistas va a pertenecer o se va a poder codear con la clase alta.
Y de corazón yo lo reitero y lo reafirmo. Yo soy un fiel creyente de que no todo mundo debería tener el derecho a ser padre de familia, porque hay mucho Arqui, nos queda clarísimo que eres creyente de muchas cosas, bastante malitas. La clave está en creyente. Es ideología, Carlos. Entonces vamos a explorar ahora este dogma del señor creyente en el clasismo y sobre todo las repercusiones que tiene este mensaje que solo cree, pero para nada quiero que sea verdad, del arquiclasista. Porque el arqui no está diciendo que no puedan o les nieguen el derecho, ¿verdad?, a que los pobres puedan tener hijos. Solo que él cree que deberían de no hacerlo. Igual yo no sabía, pero justamente en el video de Esquizo, bueno, de Chilaclips Exquisitos, que hubo una esterilización forzosa en el Perú durante el gobierno de Alberto Fujimori, o Fujimori, no sé, perdón, que tuvo como objetivo controlar la población de mujeres empobrecidas e indígenas, principalmente de las comunidades rurales andinas. Esta práctica formaba parte del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar. Ah, mira, como lo que está proponiendo el Arqui. ¡Wow! Dirigido por el Estado, que surgió del Plan Verde de los militares, inicialmente destinado a la recuperación económica y a combatir la insurgencia de Sendero Luminoso. La verdad no sé qué es el Sendero Luminoso y no sé qué estaba pasando en el clima político del Perú en ese momento, pero algo me dice que exactamente, bajo la excusa de querer eliminar la pobreza al eliminar a la gente pobre que sufre de ella, también al mismo tiempo el gobierno tomó esas acciones deplorables, horribles, para más que nada erradicar a un grupo insurgente que estaba yendo en contra del gobierno de poder en turno. ¿Cuándo es lo más absurdo aparte, Arqui? Porque si investigaras un poquito más, ¿no? Si sacaras un poco la cabeza del masivo ano donde esté metida, no sé en cuál de todos se encuentre, de estas ideologías clasistas, pues no le conviene a ningún país que la gente deje de procrear, de que se siga reproduciendo, sobre todo los empresarios de la economía. Por algo Elon Musk constantemente dice que es pronatalismo, porque si no existiera gente, o habría menos gente, ¿no? Se dejara de reproducir el 70% de la población en México, fíjate, la clase baja, la que tanto critica el Arqui, pues habría menos consumo, y si hay menos consumo hay menos trabajo. Y sin trabajo, pues, ¿cómo salimos de la pobreza, Arqui? ¿Cómo sigues construyendo casas, mi bro? Y sobre todo, con este modelo de prohibir a la gente que tenga hijos en general, ponle que empieza el Arqui con a los que viven en pobreza extrema, ¿no? Los que viven en la calle como a los que tanto le indignó ver en la calle. Pero, pues, ¿dónde pararía esto? Puede que empiece ahí, pero progresivamente puede que siga escalando. Y sobre todo, ¿dónde pones la raya de quién es pobre y quién no es pobre? Porque según datos del INEGI, a partir de los 22,000 pesos al mes, $1,200, perteneces a la clase media baja, pero subes de escalón social. Y a partir como de los 80,000, o sea, como $4,200, ya subes a clase alta. Pero al final esos son datos que ya no sirven y que también es muy arbitrario y depende de dónde juzgues a las personas fuera de los ingresos para ver si pertenecen a la clase media alta o no. Porque ponle que chances solo en salario puro puede que pertenezcas a clase alta, pero si no tienes inversiones, si no tienes propiedades o, una vez más, la manera de subsistir un año sin trabajar o que tengas ya diferentes o empresas o inversiones inmobiliarias para hogar o para oficinas o para locales donde mes con mes te dan una renta, pues no creo que pertenezcas a la clase alta, a pesar de que ganes muy bien mes con mes. Entonces es muy arbitrario. Y digo, y fuera que el 90% del país no gana más de $1,200 al mes y el Arqui, repito, no pertenece a la clase alta, ¿dónde pararía esta prohibición? O ponle que no lo prohíben, el que los pobres no tengan hijos o que la gente no tenga hijos, pero ¿qué tal si ponen estos objetivos que debes de cumplir para tener? Por ejemplo, a partir de los 20,000 pesos, a partir de los 30,000 pesos, ya puedes tener un hijo, ¿no? Entrando a la clase media, que no estás entrando a la clase media, pero ponle que con que llegues a clase media, a partir de ahí ya tienes el derecho de tener solo un hijo. Y a partir de la clase media alta, o sea, que ganes ya 80,000 pesos al mes, unos $4,000, ya podrás tener 2 hijos. Y así, o sea, ¿qué tal si te ponen esas metas para que puedas tener hijos? No sé, digamos que surgen muchas problemáticas con este pequeño modelo que el Arqui claramente no pensó. Está bien odiar la pobreza, sentir un profundo asco por ella, de verdad, que se pudra la pobreza, que se vaya al diablo, es la peor cosa, es la peor cochinada, nunca jamás debió haber existido. El problema aquí es que esta gente confunde odiar la pobreza con odiar a los pobres. Esa es la razón por la cual se les dice clasistas a las clasistas o peores cosas a las personas que dicen esto de que es que los pobres no se deberían de reproducir. Ahí no estás atacando al problema, estás atacando a las víctimas. Y sí, en efecto, el Arqui deja de ver a la gente que sufre de vivir en la pobreza como si fueran una raza, como si fueran toda una especie de, uy, no, pues es positivo en pobreza. Le hacen una prueba de sangre y positivo en pobreza. No, aléjense de él, porque él va a acabar de consejero limpiando excusados, como si ya estuviese en su ADN, güey, ser pobres. Y repito, está bien querer erradicar la pobreza, porque claramente es horrible ver cómo otra persona, otro ser humano como tú y yo, los que estamos aquí, que vive diario, va al baño, a veces aguado,
Problemas gastrointestinales del estrés, ¿qué les digo? Y que también tiene pensamientos y sueños y metas y aspiraciones y que disfruta de ver videos para entretenerse después de una jornada de trabajo. Vivan en la pobreza. Es muy indignante, claro que lo es. Porque sabemos que son personas como nosotros que por diferentes situaciones de la vida no nacieron con tanto privilegio como pues por acá. Pero ¿por qué una vez más esta gente? ¿Por qué el Arqui dice es que esta gente no pensante? Eso, Arqui, es mucho más indignante. Ah, ya se me estaba olvidando, perdón, espérenme, ya iba a concluir la parte del papá. Justito antes de terminar su TikTok clasista, se puso mal el Arqui, se puso a gritar y a alterarse, diciendo que le indigna mucho que en efecto, como ya hablamos, hayan papás que traigan a sus hijos a este mundo cruel en la pobreza. Mucho sinvergüenza, que nada más por no saber ponerse un condón, ahí anda trayendo vidas al mundo, vidas que luego vienen a sufrir. Precisamente, Arqui, el problema es que nunca se les enseñó. Mira, para solucionar el tema de gente con muy pocos recursos en situaciones muy difíciles, teniendo hijos que luego no puedan criar y a los que les den vidas pésimas y luego terminen volviéndose delincuentes o entrando en situaciones nefastas, no todos de ninguna manera, adivina qué, hay una solución, de hecho la sabemos, educación sexual. No sé, en vez de decir, pues ya güey, que los esterilicen, ya güey, que no les den permiso de tener hijos, no, pongan escuelas, necesitamos un mejor marco fiscal y laboral para que la gente pueda trabajar, y para que pueda acceder a esta educación, pueda acceder a todas estas calidades de vida que les puedan dar cuenta de que necesitan métodos anticonceptivos y demás. Sí, eso es muy importante, Arqui. Mira, ¿quién lo dirá que hay soluciones que en otros países ha demostrado que bajan el índice de natalidad en embarazos adolescentes? Cuando se les enseña a las personas a cuidarse. Obviamente no va a desaparecer esta problemática, pero sí puede disminuir considerablemente. Y aquí llegamos a la raíz de todo el mal, los papás. Y esta es mi felicitación a todos los padres de familia, empezando por el mío, porque yo soy lo que soy y actúo como actúo y hablo como hablo, y pues soy como soy, gracias a ti. Después, si quieren, les cuento varias anécdotas que tengo con el jefe, como cuando me encontré unas latas de aerosol porque andaba de grafitero. Y él, aparte del correctivo correspondiente en casa, me llevó a la correccional. Él me llevó a los separos. Él me entregó y me dijo, mi hijo estaba grafiteando. Enciérrenlo. Ese es mi jefe. Igualito que Jacobo Wong, cuando muy orgullosamente decía que su papá lo obligaba a irse en el Expreso Tech. Contexto, Jacobo Wong iba en una universidad privada, el Tec de Monterrey, que era muy cara, pero similar a el Máster Muñoz, agarra con orgullo eso, que su papá no le compraba un carro y lo obligaba a irse en el Expreso Tech, a pesar de que probablemente sí podía hacerlo, pero le estaba enseñando que se tenía que ganarse su carro con su sudor en la frente. Para nada, es que era un codo, señor. Y ya con esto se creen que fueron los más pobres de los ricos y que por eso vienen de un origen humilde. Yo tengo una cualidad, güey, que toda mi vida he sido el más pobre de los ricos. El más pobre. El más pobre. Entonces, y similar a esta anécdota, el Arqui igual muy orgullosamente dice y le agradece a su papá que hoy en día es la persona horrible y clasista que es gracias a él. Porque alguna vez, cuando estaba explorando su personalidad y probablemente en hacer arte, al hacer graffiti, sí, mal por hacerlo en propiedad privada, pero al final el Arqui chance por eso acabó siendo arquitecto. Le gusta dibujar. Bueno, no sé si dibujar, pero le gusta crear. En este caso acabó haciendo casas y edificios, pero ahí tenía esa semilla de arte, pues, de ser una persona artística, humana. Y su papá le dijo, no, ni madres, en vez de solo encaminarlo a oye, ¿por qué lo haces en gente privado? Mejor hazlo, te dejamos una pared en la casa para que practiques tu graffiti. No, el señor lo agarra, seguramente lo mega cagoteó y chance hasta se lo madre, y lo llevó directamente al penal para decirle a los policías, miren señores, vengo a entregar a mi hijo porque es un delincuente. Y no hubieron repercusiones, Arqui. Yo veo que estás perfectamente bien. Y lamentablemente el Arqui volvió a explicarse por como quinta ocasión y agregó una nueva norma, que si un hijo va a la cárcel, el papá también debería de irse al bote. Yo creo de corazón que, por ejemplo, si un niño termina delinquiendo, robándose, o el papá también debería de ir a la cárcel, porque supongo que bajo esta lógica entonces los hijos también deberían irse a la cárcel o heredar deudas, porque los hijos deben heredar los pecados de su padre. O en caso del Arqui, la gente debería ir a buscar a su papá para hostigarlo y buscar respuestas de cómo fue que acabó criando a un reverendo sopenco clasista. Bueno, sorpresa, lo más seguro es que el papá sea igual o peor que él, pero no tiene mucho sentido, ¿verdad, Arqui? No tiene mucho sentido que otros paguen por los errores que tú como individuo cometas. Y ya ahora sí para terminar, y reitero, vayan a ver el video de Esquizo hablando de esto de la gente clasista que dice que no deberían de tener hijos los pobres. Él es un caso que salió de la pobreza y explica que lo que más le ayudó en la vida, sobre todo para salir de la pobreza, es que podía haber un camino muy duro y difícil el cual atravesar, pero ver que habían estímulos, que habían becas, que habían proyectos que apoyaban la educación y que fue aspirando a ellos para poder salir eventualmente de la pobreza y que existía un aire de esperanza y no quedarse con la idea que ya existe, perpetuando que el que nace pobre, pobre
se quedará, como tanto el Arqui fomenta. Los quiero mucho. Y nos vemos en el siguiente video. Bye bye. Ah, ¿verdad? Pues eso es pensar con la lógica, ¿no? Pensar con el cerebro. Oye, tranquilo, tranquilo.